Molt bon dia a un nou programa de veus del present i avui el programa promet. Però abans de passar amb el convidat d'avui anem a presentar els que sempre estan aquí, els fidels de tota la vida. Arnau Ruiz, molt bon dia. Bon dia, aquí estem un dimecres més. Mario Quero, molt bon dia. Bon dia, sempre fidels. La setmana passada, tot i que són molt fidels, bueno. van fallar. Entre pitos i flautes No pot ser sempre. no pot ser sempre. Però bé, acabem de... O sigui que compensa, perquè portem avui un convidat de nivell, Pablo Simón, politólogo, treballa, és professor a la Universitat Carlos III, ha col·laborat en diferents mitjans, La Sexta, El País, la cadena Cero, Televisió Espanyola, i bé, doncs estarà avui amb nosaltres. Sí, un gran entrevistador que tindrem avui, un gran politòleg i que ens donarà una mica de càtedra sobre la situació actual de la política espanyola, europea i gallega. Sobretot, jo crec que s'ha de destacar que més que la seva opinió, la seva lia és la seva capacitat d'anàlisi. És molt bo, ho torno a repetir, i tot i que tu tinguis una ideologia, cadascú té la seva, però és un home que escoltar-lo dona gust. Pablo Simón, muchas gracias y bienvenido. Hola, buenos días. Bien, si quieres vamos a empezar aquí con lo más reciente, porque básicamente tenemos la ley de amnistía que se ha devuelto a la Comisión de Justicia con la misma proposición que propuso el Partido Socialista. Es una vuelta a empezar a las negociaciones. No sé cómo ves esto, si se va a tardar más de lo previsto, si puede ser un problema para el PSOE o para Junts. Bueno, vamos a ver. La votación en el Congreso que se realizó el otro día implicaba que de un lado se aprobaba el dictamen de la Comisión y del otro lado se rechazaba el continuar con la tramitación de la ley. ¿Esto qué es lo que implica? Esto lo que supone es que el texto que ya se había discutido con las enmiendas aprobadas vuelve a comisión y en un plazo máximo de un mes o de 15 días, y esto es muy divertido porque los letrados de la Cámara no se ponen de acuerdo, porque esto no tiene precedentes, estamos innovando sobre la marcha, porque lo normal es que cuando se rechaza el dictamen de una ley se rechace la ley también y por lo tanto ya decaiga. Pues bueno, en el plazo máximo de un mes, 15 días, tendrá que volver al Pleno si es que se produce algún tipo de discusión en la que se añaden nuevas enmiendas. Y más allá del procedimiento legal para la creación de esta ley, lo relevante es la tensión en términos políticos que hay entre dos polos que tienen un encaje muy difícil. Tenemos de un lado a Junts, y esto es muy paradójico porque esta proposición de ley es una proposición que estuvo acordada entre el Partido Socialista y Junts, es decir, es el texto que el propio Junts puso encima de la mesa. Pues bien, Junts lo que quiere es cambiar o modificar dicha ley para que la amnistía sea lo más extensiva posible. ¿Por qué? Porque ellos consideran que puede haber nuevas imputaciones, particularmente a Carles Puigdemont por parte de los jueces, concretamente los delitos de terrorismo y de traición, y por lo tanto que podría haber huecos que permitieran que dicha ley de amnistía no se le aplicase. Así que lo que ellos proponen es modificar la ley para hacerla más extensiva. Del otro lado, el gobierno y la mayoría de sus socios dicen que esto es mala idea. ¿Por qué? Porque ellos consideran que continuar ampliando los supuestos de la ley supondrá que dicha ley deje de ser constitucional y que colisione no solo con la Carta Magna, sino también con los tribunales europeos de justicia. Y por lo tanto que la amnistía al final no termine generando efectos. Entre estos dos polos existe una tensión que la semana pasada vimos se resolvió con una salida algo imaginativa, que fue esta enmienda, si lo recordáis, por la cual se establecía que el terrorismo, cuando no implique graves violaciones de derechos humanos, pues estará recogido en la amnistía. Nota al pie, esto no existe, ¿vale? No existe terrorismo que viole un poquito los derechos humanos o un muchito, o sea, ¿es terrorismo o no lo es? Pues bien, para Junts esto no ha sido suficiente y lo que ha hecho básicamente es decaer la ley. Por lo tanto, la tramitación vuelve otra vez a la comisión. No sabemos si va a haber algún punto de encaje entre estas dos posiciones que todavía están alejadas. No sabemos si el Partido Socialista se moverá, si Junts se moverá. Pero desde luego lo seguro es que esto genera más inestabilidad todavía en la legislatura y nos recuerda lo precaria que es la estabilidad del actual gobierno y Junts hasta qué punto está dispuesto a tensar la cuerda cuando considere que no se claudica ante las demandas que ellos plantean. En el caso de Junts, ¿cómo crees que puede afectar electoralmente mantener al gobierno como hizo Esquerra? Es verdad que con diferencias, pero es verdad que ellos en la anterior legislatura apostaron por un bloqueo, apostaron
también por criticar ferozmente a Esquerra por no haber bloqueado, sino por mantener al gobierno. Pero claro, Junts se presentó en campaña, bueno, ellos siempre han dicho que defienden el mandato del 1 de octubre, los resultados. Luego, en campaña dijeron que bueno, que hacemos presidente a Sánchez a cambio de un referéndum. En el acuerdo que firman con el PSOE dicen que renuncian a lo del mandato del 1 de octubre a cambio del referéndum. Y ahora vemos que Sánchez es presidente y de momento no hay referéndum y la amnistía, que era lo principal, que era lo más importante que habían conseguido, como comentas, dices que es difícil que pueda llegar a aplicarse. ¿Cómo crees que esto puede afectar al electorado, a Junts electoralmente? Bueno, es cierto que todavía no tenemos elecciones catalanas convocadas formalmente. Hasta febrero del año próximo, como fecha límite, no se celebrarán. No sabemos todavía quién sería el candidato de Junts. No sabemos sobre qué temas versarán la campaña. Entonces es verdad que Junts está en una posición levemente a la baja, es decir, parece según los sondeos que el PSC sería el más votado y la segunda fuerza sería Esquerra, es decir, que Junts no consigue recuperar la hegemonía dentro del campo independentista. También es cierto, y lo sabemos en el contexto catalán, que la nueva formación de Alianza Catalana, con posiciones duras anti-inmigración, estaría comiéndole también una parte de su espacio electoral, no sabemos tampoco cuánto. Yo creo que hay muchas incertidumbres, pero Junts ahora solo tiene una función de utilidad, ¿no? Es la única cosa en la que todas las corrientes dentro de Junts, porque hay varias, están de acuerdo en fastidiar a Esquerra Republicana. Es lo único que es central para ellos. Y por eso tienen que marcar siempre un perfil político más duro y tratar de señalizar siempre que ellos consiguen cosas que Esquerra no puede. Y yo creo que eso es lo que conecta con la amnistía. Ellos quieren obligar a que la amnistía sea lo más extensiva posible, insisto, porque si no se le pudiera aplicar a Carles Puigdemont, para ellos sería un golpe tremendo el que se aprobara esta ley y finalmente no decayeran las medidas cautelares contra el expresidente. O sea que yo creo que ellos solo están mirando a eso. Insisto, de momento siguen siendo tercera fuerza, según los sondeos, pero no sabemos cómo podría evolucionar, estamos demasiado lejos de elecciones, no tienen candidato, hay demasiadas incógnitas para ser concluyentes. Y en este fastidio que comentas a Esquerra, hemos visto en varias votaciones que Junts lo que hace es tensar la cuerda, anunciar a bombo y platillo que no, pero luego al final acaba votando que sí a última hora. Es verdad que en esta votación de amnistía se ha roto esta estrategia. Entonces, ¿cómo puede...? Porque claro, por mucho que tú tenses la cuerda, si al final acabas votando igual que Esquerra, es difícil criticar a Esquerra y a la vez hacer lo mismo que ella. ¿Comprendes cómo puede justificar esto y cómo puede afectar? Bueno, yo creo que es condicional a dos cosas. Primer elemento, los costes que tenga votar en contra. Evidentemente ha habido, digámoslo así, tres votaciones trascendentes, ¿no? Una ha sido la votación de la investidura propiamente dicha. Bueno, ahí Esquerra ha estado por detrás de Junts porque Junts ha conseguido vender, por ejemplo, que han conseguido que se hable catalán en el Congreso cuando Esquerra lleva pidiéndolo muchísimo tiempo, o impulsar el catalán en Europa. Gestos que ha hecho el gobierno, aunque luego no se traduzcan a efectos simbólicos. Por lo tanto, en esa primera votación, ellos consideran que han sacado unos elementos que son favorables, pero por ordenar un poco el debate, ¿no? Una parte son los costes y otra cosa son las concesiones. En términos de costes, el que fracasara Sánchez en la investidura sería un coste muy alto para Junts, porque si se repiten elecciones, Junts no conseguiría nada. Por lo tanto, ahí había coste. En la votación de los reales decretos, que aprobaron 2 de 3, de nuevo, el coste es menor. ¿Por qué? Porque hablamos de leyes concretas que luego se pueden volver a tramitar. Pero es cierto que ya deja sin efecto algunas medidas, como por ejemplo la subida de pensiones o temas que tienen que ver con el transporte público, que ya les hace más daño. Esta última votación, la de la ley de amnistía, más allá de lo simbólico, para Junts tiene muy bajo coste, porque realmente lo que hace es volver a comisión y de generar que haya 15 días o un mes para seguir negociando, pero no supone que la ley decaiga. Si el gobierno hubiera dicho, si no votas a favor, retiramos la ley. Entonces, en esas circunstancias, los costes se hubiesen incrementado, pero el gobierno no jugó esa carta. Por lo tanto, depende un poco de los costes. Y del otro lado está el tema de las concesiones concretas, de qué elementos consiga Junts. Y Junts ha peleado por cosas más simbólicas en la investidura, pero, por ejemplo, para los reales decretos, consiguió un acuerdo sobre migración, que nadie ha sido capaz de explicar exactamente qué consiste, y ahora Junts necesita algo para vender a sus votantes, una modificación en la ley. Si no hubiera ninguna modificación en comisión, Junts claramente fracasaría. O sea que ellos necesitan que se apruebe alguna enmienda
que aunque sea modifique una coma de un artículo, que ellos luego puedan vender a su electorado como que han conseguido que la ley pueda aplicarse de manera más extensiva. ¿Y cómo puede afectar al medio o largo plazo esta dureza que está poniendo Junts al PSOE? ¿Cómo puede afectar a Sánchez y a su gobierno? Pues hay una cosa que me ha sorprendido notablemente y reconozco que me equivoqué totalmente en el análisis del arranque de la legislatura. Yo pensaba que el Partido Socialista había cerrado con Junts una suerte de acuerdo de estabilidad parlamentaria, al menos hasta las elecciones catalanas. Es decir, que ibas a tener un bloque de investidura que te iba a apoyar y al menos los primeros presupuestos los ibas a sacar. Pues bien, nos damos de bruces con que en la primera votación Junts se desmarca y por lo tanto las situaciones de colisión, de que no existe dicho pacto. Y yo pensaba que Junts iba a apoyar durante al menos este primer año porque a partir de que nos acercáramos a las elecciones catalanas, la dureza de Junts iba a ir increciendo porque ellos tienen que marcar perfil político cara a su electorado. Pues bien, lo que hemos visto es que no, es que Junts va a marcar perfil propio desde el primer momento y de que esto va a hacer que para el gobierno de España la legislatura en el Congreso de los Diputados sea un auténtico calvario, porque tú necesitas a todo el mundo todo el tiempo y necesitas a partidos que están enfrentados por parejas, es decir, a Bildu contra PNV, lo necesitas dentro a los dos, a Podemos y a Sumar los necesitas dentro a los dos, a Esquerra y a Junts los necesitas dentro a los dos. Y Junts no es un actor como los demás, porque Junts no es un actor unitario, porque Junts no gobierna en ningún sitio, no puedes hacer un apoyo cruzado como con Esquerra, te apruebo los presupuestos o te meto en el gobierno. No. Y Junts, la competencia con Esquerra, solo la hace desde la perspectiva de ser el que continúa más fiel al mandato del 1 de octubre y es capaz de recuperar la hegemonía en el campo independentista más duro. Así que yo creo que esto, sumado a una enorme desconfianza, porque nadie se fía de Junts, yo creo que implica que esta legislatura, en términos parlamentarios, va a ser de una enorme zozobra. Y por otro lado, tenemos al Partido Socialista que, pese a la aparente unidad en la Ejecutiva Nacional, tenemos actores como García Paje, que están siendo la voz contraria a todas estas sesiones. ¿Cómo puede acabar afectando para la situación personal de Paje y las críticas de Paje a Sánchez? A mi juicio no le afecta en absoluto, es decir, Paje está en una posición bastante blindada porque él es el secretario general de su partido en Castilla-La Mancha, él es el presidente de Castilla-La Mancha y tiene mayoría absoluta y él habla a los votantes de Castilla-La Mancha. Punto. Es decir, él está centrado en eso y por lo tanto esa es una posición ventajosa para él, que sigue manteniendo una nota discordante respecto a la posición que tiene el Partido Socialista, que recoge hasta cierto punto, yo creo, el malestar de muchos militantes de base del Partido Socialista con la amnistía, no con el gobierno. Es decir, al final el votante socialista no le gusta la amnistía, igual que no le gustan los militantes socialistas, pero esto no significa que no entiendan que la amnistía es un peaje necesario para que no gobierne PP y Vox. Y esto es básicamente el argumento que se le plantea siempre. El Partido Socialista está totalmente unificado. Quitando esta voz discordante de Paje, todo el mundo es sanchista por una razón muy sencilla. Sánchez es el único que tiene poder. Es decir, el resto de los varones han sido barridos, han sido triturados. Solo Navarra y Asturias continúan teniendo una presidencia autonómica socialista, además de Castilla-La Mancha. ¿Eso qué es lo que implica? Pues que Sánchez va a poder elegir quiénes van a ser los candidatos en Castilla y León, en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, en Baleares. Todos los varones van a terminar siendo de su cuerda. Por lo tanto, todos los cargos medios del PSOE, aunque no le guste la amnistía, se van a poner detrás de Sánchez porque es la mejor manera de asegurarse el control del aparato a nivel local y a nivel autonómico. Entonces, hemos dicho que vale, que Sánchez va a poder escoger a sus varones. ¿Crees que hay más García Paje, pero que como están en una posición de que no gobiernan, tienen que callar? Un ejemplo, por ejemplo, puede ser Fernández Vara o Lambán, que en el pasado ya fueron voces contrarias a estas cesiones. O sea, ¿y crees? Evidentemente. No, lo que te da en nuestro sistema político, los partidos, el contrapeso interno que tienen son los equilibrios territoriales. Es decir, nosotros tenemos partidos que, quitando el PP, porque volverá, supongo, al sistema clásico, tenemos un sistema en el que todos los líderes se escogen por primarias. Luego la toma de decisiones es súper vertical, no existe aparato, no existe cuerpos intermedios que hagan de contrapeso al líder.
¿Cuáles son los contrapesos que hay? Pues si tú tienes tu nicho de poder territorial. ¿Y ese nicho de poder territorial de qué depende? De que seas secretario general en tu región y además presidente autonómico. Porque claro, si eres secretario general pero no gobiernas, no tienes rentas para repartir, no tienes cargos para dar, no tienes listas que controlar. Por lo tanto, esos líderes, yo no sé si son más o menos críticos, pero ahora mismo lo seguro es que a nadie le interesa enfrentarse con Sánchez. Porque al final, si te enfrentas con Sánchez, tú no tienes nada. Pero Sánchez sí tiene recursos para poder comprar a tus rivales o comprar aliados para que sus candidatos ganen. Yo creo que un caso que ahora mismo estamos viendo no se le está prestando mucha atención es, por ejemplo, la sucesión que ya se está dando en un congreso extraordinario en el Partido Socialista del País Valencià. Diana Morant, su ministra, es la apadrinada por Sánchez. Ella es casi seguro la que va a ganar. Hay otros dos candidatos que planteaban combatir con ella y ya le están pidiendo paz. Ya le están pidiendo integrarse precisamente por esto, porque enfrentarse ahora a Sánchez en lo orgánico es un auténtico suicidio. Has hablado de que se volvería a la estructura clásica, imagino que de partidos al bipartidismo, pero yo creo, o crees que será un poquito diferente, porque claro, o sea, ahora mismo Sumar tiene 30 y pico escaños, Izquierda Unida en su momento no consiguió este nivel de diputados y ahora además con la presencia de Vox. ¿Crees que el bipartidismo se va a reforzar o será diferente al de antes? ¿No se volverá al bipartidismo? No, a ver, yo no he dicho en ningún momento que volvamos al bipartidismo clásico. Es decir, de hecho yo soy de los más críticos con esa afirmación. Es verdad que hemos visto una recomposición de PP y PSOE porque hay partidos que antes existían que ya no existen, es decir, Ciudadanos es lo que explica su descomposición, el auge del PP y el que ahora vayamos a un sistema de bloques en el que yo creo que el sistema político que tenemos ahora se va a parecer un poquito al que teníamos en la transición. Es decir, dos partidos a nivel estatal, uno del centro izquierda y otro del centro derecha, entonces será PSOE y UCD, y dos alas, Partido Comunista de España, Alianza Popular, pues ahora tendremos a Sumar o lo que haya ahí, y a Vox del otro lado. Y esto con unas fuerzas electorales, pues eso, que estarán entre el 8, el 10, el 11% de los votos. Bueno, que el sistema electoral es verdad que les hace mucho daño a esos dos partidos, pero lo que supone es que es muy complicado el que esos partidos a su vez no sean pivotales para la conformación de mayorías o la formación de futuros gobiernos de coalición a nivel estatal. Por lo tanto, el PP y el PSOE, desde luego, van a estar más fuertes, 30, 35, que es más o menos lo que tienen ahora, mientras que esos partidos, pues eso, estarán entre el 8, 10, 12%. Yo creo que este sistema más o menos es estable, dependiendo de que pues no haya ningún partido que se suicide o pasen cosas que a veces también los partidos lo hacen. O sea que esto podría pasar también. ¿Y en las próximas generales crees que Vox y Sumar irán más a la baja aún? ¿Cuándo serán las próximas generales? Es que no lo sé. También no sabemos eso. Quiero decir, no me atrevo a anticipar nada, no lo sé, porque las circunstancias son muy cambiantes en el ciclo político español. Ahora mismo Vox está en enormes dificultades, con rupturas, evoluciona a la baja, pero a lo mejor mañana hay una escisión de Vox y hay un partido nuevo de derecha radical que recoge todo lo que era Vox y se expande otra vez y crece a costa del PP, o a lo mejor Sumar ahora se vuelve competitivo porque Podemos termina desapareciendo y es capaz de remontar otra, o el PSOE entra en una crisis interna por el gobierno y se desgasta mucho. Hay muchas variables que no me permiten anticipar ahora qué es lo que puede pasar a futuro, sobre todo porque ni siquiera sé cuándo van a ser las elecciones generales. Es decir, esto puede ser, yo creo que me atrevería a hacer un pronóstico, tal vez, que es más probable que las generales sean antes de las próximas autonómicas y locales que después. Es decir, tiene sentido pensar que las generales sean antes de 2027, pero por la inestabilidad parlamentaria. Ahora, ¿cuándo y en qué contexto? No lo sabemos, porque de momento hay una cosa que acompaña al gobierno, que es que tiene inestabilidad parlamentaria, sin duda, pero de momento no tiene una mala situación económica. Es decir, los datos son buenos, permiten aguantar, el empleo funciona, el crecimiento va como un tiro, la inflación se modera. Si la situación económica fuera mala y en vez de aprobar decretos que reparten cosas, hubiera que aprobar decretos que reparten costes, la historia sería muy distinta. O sea que todo puede cambiar mucho en función del contexto del que hablamos. Vale, hablando de elecciones, nos gustaría tratar el tema de las elecciones gallegas, son el 18F, de aquí a poquito. Para empezar,
vemos como la izquierda se ha llegado a presentar hasta 4 candidaturas. Podemos no se amaga con retirar ahora la candidatura, pero bueno, de momento hay 4 candidaturas por los partidos de izquierda. Y el PP, bueno, parece que va a tener la hegemonía de la derecha, porque bueno, no sabemos si Vox conseguirá entrar, Democracia Orensana podrá hacer algo. ¿Cómo ves, en base a los sondeos que han salido, cómo ves estas elecciones gallegas? ¿Crees que son las más reñidas de la historia? A ver, la situación en Galicia, en términos demoscópicos, más o menos tiene consenso. Es decir, sabemos, según todos los sondeos, que el orden más o menos está claro, es decir, primer partido PP, segundo BNG, tercero Partido Socialista. Según los sondeos, también está relativamente clara la tendencia. Es decir, todos los sondeos coinciden en que el PP estaría hoy más débil de lo que estaba en 2020. Todos los sondeos coinciden en que el BNG estaría más fuerte de lo que estaba en 2020. Todos los sondeos coinciden en que el PSDG es más errático, pero más o menos estaría plano. Elemento de acuerdo también entre todas las casas demoscópicas es que estos 3 partidos tienen asegurada la representación. Es decir, son los únicos que seguro van a entrar en el Parlamento. Y que por debajo hay ruido. Es decir, con ruido me refiero a que es muy difícil estimar a partidos que están rozando la barrera entre entrar y no entrar. Y hay un montón de partidos ahí abajo, Sumar, Podemos, Democracia Orensana, Vox, que no sabemos cuántos votos tendrán y que podrían estar rozando entrar o no entrar. Sobre todo tal vez Sumar, pero los otros no sabemos. Entonces, normalmente cuando tenemos elecciones de estas características, la participación electoral suele ser baja. En estas elecciones, las últimas, el PP ha mantenido la hegemonía con en torno al 55-58% de participación. Es verdad que la tendencia está clara y cuando no hay tensión electoral pueden ocurrir cosas, porque si tú te das cuenta, todas las encuestas apuntan una horquilla por la cual en la banda baja el PP pierde la absoluta. ¿Vale? Es decir, existe la posibilidad de que el PP pierda la absoluta. Eso no salía en otras encuestas en el pasado. Por tanto, yo sí creo que estas elecciones están reñidas. Ahora, ¿de qué dependerá que esta tendencia se consolide o no? Bueno, yo creo que dependerá y mucho de la campaña electoral. La campaña electoral es la que es clave configurando expectativas de cambio. Y ahora mismo, según, por ejemplo, los sondeos del CIS, un 37% de los gallegos quiere que gane el PP, pero un 78% de los gallegos piensa que va a ganar el PP. Entonces, claro, hay un desacople entre quien tú quieres y quien crees que va a ganar. Por lo tanto, durante la campaña, si tú eres capaz de hacer pensar a la gente de izquierdas que puede ser que haya cambio en Galicia, esto puede animarles a votar y esto puede terminar de empujar esos votos clave que decanten la mayoría. Que sumado a un montón de carambolas, pues ya veremos, ¿no? Porque Democracia Orensana y Vox podrían robar votos, pero también Podemos y Sumar podrían robar votos al bloque de la izquierda y no salir. O sea, hay un montón de carambolas por abajo que pueden ocurrir. O sea, que yo sería cauto, pero de momento es verdad que yo también diría que están abiertas, que las elecciones están abiertas y que va a depender mucho de la campaña electoral que comienza este jueves. ¿Y cómo le puede afectar al bloque de izquierda que se presenten 4 candidaturas? Pues lo de siempre, la fragmentación de la izquierda no es mala per se. Es decir, que haya diferentes partidos de izquierda no tiene por qué ser malo. Lo problemático para la izquierda es cuando eso se conjuga con un sistema electoral poco permisivo. Y así como, por ejemplo, pues si tienes una circunscripción única y es muy amplia, por ejemplo, en las europeas, 61 eurodiputados sin barrera electoral, pues ahí puede ir la izquierda separada sin ningún problema, porque más o menos tendrá los escaños que le toca por voto. En Galicia, una barrera electoral del 5%, combinado con el mínimo de 15 diputados por provincia, hace que solo pueda conseguir representación en A Coruña y Pontevedra, rascando, porque ya en Ourense y Lugo necesita subir al 7%. Claro, en tales circunstancias, yo creo que si tú no tienes una izquierda lo suficientemente fuerte para superar esa barrera, pues eso te puede perjudicar. Y ahí es donde pues las decisiones de ir separado pues genera un efecto. El caso del Partido Popular, porque lleva 4 mayorías absolutas, creo, con Feijóo, que pierda la absoluta, esto podría suponer un golpe a Feijóo, una derrota bastante dura para el presidente del PP.
Si el PP perdiera Galicia, podemos anunciar sin lugar a dudas que sería un auténtico cataclismo para el liderazgo de Núñez Feijóo. Al fin y al cabo es el territorio del que él viene, es el principal puntal de apoyo que posee, es lo que ha conformado su dirección nacional. La dirección nacional del PP hoy, incluyendo por ejemplo Tellado, por poner un ejemplo, vienen todos del PP de Galicia. Si perdiera ese territorio, serían las primeras elecciones tras el 23J, y en ellas el Partido Popular pierde poder territorial. Eso, sin lugar a dudas, abriría una crisis y yo creo que el liderazgo de Feijóo pasaría automáticamente a ser cuestionado, lo que supondría tal vez un viraje en la estrategia de oposición que sigue, y no sabemos si la posibilidad de que él no fuera candidato en las próximas generales. Bueno, hablando de Feijóo, cuando Rueda convocó las elecciones gallegas, intentaron desde fuentes del PP galleguizar la campaña. Pero sí es verdad que Rueda no tiene, porque son sus primeras elecciones, no tiene no el carisma, pero la imagen que, por ejemplo, podía tener Feijóo, que lleva tiempo siendo presidente. ¿Crees que va a haber un gran desembarco de líderes populares en esta campaña en Galicia? Pese a que quieran Respondiendo a galleguizarla. tu última pregunta, sí, evidentemente. Es decir, Feijóo y sobre todo Mariano Rajoy, los dos van a pasearse mucho por Lugo y Ourense, porque son los dos bastiones más fuertes donde hay mayor peso del voto en las zonas rurales a la hora de decantar potenciales mayorías. Entonces, normalmente suele haber en el PP gallego una distribución de papeles por la que tú mueves a la gente más clásica en el ámbito de las provincias del interior para movilizar a los tuyos, y la gente más popular la atraes en las zonas de las ciudades y de la costa, donde esperas que hay un resultado más proporcional. Entonces yo estoy convencido de que el desembarco va a existir. Luego ya que la campaña vaya de temas gallegos o de temas españoles, pues bueno, lo cierto es que ha habido aquí yo creo que cierta confusión, porque no está muy claro si al PP le interesa que la campaña vaya de temas españoles o de temas gallegos, porque al final yo creo que la ventaja que tiene el PP en Galicia es que tiene un sistema mediático que es muy afín, y al final, si va de temas gallegos, el ser presidente te da ventaja, pero al mismo tiempo este presidente es menos popular y es menos conocido que otros del pasado. Pero claro, nacionalizar mucho la campaña y hablar de la amnistía es un poco extraño, porque castigar a Pedro Sánchez en Galicia cuando quien gobierna es el PP es un poco un cortocircuito para los votantes. No es como en un sitio en el que en el 28M, por ejemplo, del año pasado, en las elecciones municipales, tú sí lo podrías plantear como una censura a Pedro Sánchez, el votar en contra del PSOE. Aquí es muy difícil, porque en realidad tú tienes otro partido, que es el BNG, que permite ser un voto refugio si no te interesa el votar al PSOE. Y yo creo que eso pues tiene su complicación a la hora de presentar el marco de la campaña. ¿Y crees que a medida que se vaya acercando la fecha de las elecciones, el PP va a empezar a tirar más de la imagen de Feijóo o incluso de Rajoy? Yo creo que sí, yo creo que esto, sobre todo porque a lo mejor lo vemos un poco menos en los medios nacionales, pero allí en los medios regionales y autonómicos pues tienen pegada, y al final tú tener a un expresidente dando una entrevista en el Faro de Vigo pues tiene un impacto en términos mediáticos, y yo creo que de eso va a tirar mucho el PP, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Abascal apeló a los votos que recibió en Galicia en 2019, que fueron cerca de 110.000, 50.000 en A Coruña. Sin embargo, en las elecciones de un año después, en 2020, Abascal en A Coruña, que decimos A Coruña porque es la provincia que más opciones hemos dicho que puede tener de entrar, sacó 11.000. ¿Crees que Vox podría llegar a rozar esos 50.000 que rozó en las generales? Porque recordemos que no se suele votar igual en generales que en autonómicas. Un ejemplo lo tenemos en que el PSOE, por ejemplo, en las generales cosecha mejores resultados, bueno, la izquierda cosecha mejores resultados que en las autonómicas donde barre el PP. Sí, efectivamente yo creo que es un objetivo difícil por dos razones. La primera es por algo evidente, el contexto es distinto. Hoy Vox está más débil de lo que estaba en el año 2019, probablemente haya perdido votantes. Pero del otro lado, efectivamente, existe una dinámica de abstención diferencial y de voto dual. Es decir, en las elecciones autonómicas gallegas se vota menos que en las elecciones generales, son consideradas más elecciones de segundo orden, menos relevantes. Y segundo, efectivamente, también existe el voto dual. Hay gente que vota diferente en unos comicios que en otros. Por lo tanto, yo creo que es muy complicado el objetivo de Vox,
precisamente por ese contexto distinto y también porque elementos que podrían sumar a su favor, más ruido ambiental o, por ejemplo, un candidato popular, pues no existen, porque en realidad el candidato de Vox no lo conoce nadie, no tiene organización, no tiene estructura, no ha conseguido representación en el pasado, y eso manda una señal también al electorado gallego, ¿no? Es que si nunca ha conseguido diputado Vox, es poco probable que lo consiga ahora, por lo tanto un votante conservador que se lo esté pensando, dice, votar a Vox es tirar el voto, pues para eso prefiero votar al PP. Entonces estos elementos también juegan en contra, creo, de las oportunidades que pueda tener este partido de conseguir representación. Este mes de junio se harán las elecciones europeas. Parece ser, o nuestra perspectiva es que son elecciones más de segundo orden. Es cierto que el Parlamento Europeo decide cosas importantes, tanto a nivel nacional y todo este rollo, pero nacionalmente no parecen ser unas elecciones que trasciendan mucho. Es correcto, es decir, las elecciones europeas tienen normalmente una participación menor. Si se llegara aquí a una participación del 50% en las europeas, se podría dar con un canto en los dientes el Parlamento Europeo, o sea, sería un dato estupendo, porque en las pasadas elecciones de 2019 fueron concurrentes, se hicieron a la vez que las autonómicas y municipales, y eso empujó la participación al alza. El contexto en el que estamos ahora pues no invita a esa posibilidad. La gente piensa que tiene menor importancia, normalmente se emplean para castigar al gobierno o se vota menos a los partidos clásicos, se opta más por votar a tu primera preferencia y el sistema electoral es muy proporcional, por lo tanto, incluso aunque el PP, que yo creo que ganará las elecciones, quedará primero, el resultado va a ser poco espectacular. ¿Por qué digo esto? Pues porque el sistema electoral es muy proporcional. Una diferencia de 4 o 5 puntos en las elecciones generales entre PP y PSOE te catapulta en diputados por el efecto de las provincias con poca representación, ¿no? Con poca magnitud de distrito. En unas elecciones del Parlamento Europeo, pues tú tienes una distancia de 5 puntos con tu rival, a lo mejor son eso, 4 o 5 diputados. Pues no genera un resultado en el que tú digas, wow, ha arrasado, ¿no? El partido. Y por lo tanto yo efectivamente creo que esa dinámica hará que el PP tenga aquí un problema, ¿no? Que es no inflar sus propias expectativas. Porque aunque quede primera fuerza, si ellos venden como que van a arrasar, a efectos prácticos es muy difícil, insisto, porque el sistema electoral es muy proporcional. En las elecciones europeas se prevé que un auge de los conservadores reformistas europeos, que es donde se encuadra ahora mismo Vox, ¿crees que puede haber una coalición conservadores, demócrata cristianos, que sería lo que representaría el PP, con los reformistas europeos de Vox? ¿O crees que se repetirá la coalición que hay ahora mismo, que es la de socialdemócratas, conservadores y liberales? A ver, España es un poco anómala, porque en España nosotros, los partidos contrarios a la integración europea, apenas es Vox, y de hecho Vox probablemente saque peores resultados que las pasadas elecciones. O sea, nosotros probablemente veamos un refuerzo de PP y PSOE. Por lo tanto, en ese sentido somos una especie de isla de estabilidad en comparación con lo que ocurre en el resto de países europeos, donde AfD en Alemania está disparada, Fratelli d'Italia claramente ganará, el reagrupamiento nacional de Le Pen quedará con muy buenos resultados, el partido de Bilder sacará muy buen resultado en los Países Bajos, el PiS en Polonia, aunque ha perdido el gobierno, probablemente también saque unos resultados decentes. Grupo de conservadores y de identidad y democracia, que son los dos grupos euroescépticos, probablemente de manera combinada se sumen los mismos diputados que el PP europeo. O sea, es muy probable que esto ocurra, ¿vale? Entonces, ¿qué alianzas se formarán en el Parlamento? Yo creo que lo más probable es que se repita la constitución de la gran coalición que vivimos ahora. ¿Por qué digo esto? Pues por una razón muy sencilla, porque los números no darían. Es decir, los números no le darían al PP europeo para poder apoyarse solo en los conservadores y prescindir de los socialdemócratas europeos y los liberales. Es que los números no le van a dar. Por lo tanto, yo creo que se repetirá la conformación de una gran coalición. Pero lo que sí vamos a ver es que el PP europeo va a ser quien va a decantar las mayorías en una dirección o en otra. Y por tanto el PP europeo, a la hora de la aprobación de directivas comunitarias o de regulaciones específicas, en algunos temas se va a apoyar en los euroescépticos para girar las posiciones de la Unión Europea en una dirección distinta a la que tiene ahora. ¿En cuáles serían esos temas?
Hombre, yo creo que en términos, por ejemplo, de Estado de Derecho no, pero por ejemplo en términos de transición ecológica sí. Sí, claramente el PP europeo está en una posición contraria, cada vez más contraria a las leyes de protección de la naturaleza, al ritmo de la aplicación de los fondos Next Generation en favor de, de lucha contra el cambio climático, y ahí sí que vamos a ver un cambio en la posición política que va a defender este grupo y se apoyará más en los euroescépticos cuando les convenga. Y eso es algo que yo estoy convencido de que lo veremos en la próxima legislatura. ¿Por qué crees que en España el euroesceptismo, que en otros países, como comentas, está creciendo, no ha acabado de cuajar estos partidos euroescépticos? Incluso Pues Vox por nuestra tampoco... tradición histórica, es decir, el embajador anterior de Alemania decía que España era miembro fundador honorario de la Unión Europea, honoris causa, y lo decía porque aunque no hemos fundado la Unión Europea, nosotros siempre hemos considerado que la Unión Europea era un logro histórico que conseguía que España, que llevaba 200 años aislada, con un retraso secular, se pusiera al nivel del resto de países europeos. Y esto ha generado una suerte de mito en torno a la Unión Europea, con esta idea de que España es el problema, la Unión Europea es la solución. Es decir, nosotros somos un país con un gran nivel de autoodio, nos gusta, somos muy críticos con nuestro sistema político y por el contrario consideramos que la Unión Europea es justamente una garantía de progreso y también de crecimiento económico, como lo hemos visto con todos los fondos europeos y todas las aportaciones, ¿no? Eso ha generado que haya pues un engarce doble. La generación clásica que hizo la transición, que vivió lo que era estar fuera y estar aislado, tiene un sentimiento de identidad muy fuerte ligado a que la Unión Europea es algo siempre positivo. Y según los datos que tenemos, la generación joven que tenemos actualmente es la generación más proeuropea de la historia. Es decir, la gente es muy europeísta. Y esto probablemente está asociado con esta idea de la movilidad, de estudiar fuera, Erasmus, es decir, elementos que han hecho que haya un engarce también muy fuerte, a diferencia de lo que sí pasa con otros jóvenes de otros países europeos que tienen una visión más crítica, ¿no? Más antisistema de lo que supone la Unión Europea para su vida. ¿Y cómo valoras la presidencia española en el Consejo de la Unión Europea, que ha tenido lugar este año? Pues yo creo que políticamente floja, materialmente brillante. Es decir, y eso es una paradoja, porque en términos políticos, yo creo que el hecho de que hubiera elecciones generales ha distorsionado todo el proceso de influencia que se quería tener, por ejemplo, con la cumbre Unión Europea-Caribe, o por ejemplo el intento de tener un papel más relevante con la crisis ucraniana, etcétera, etcétera. Yo creo que eso lo hemos visto así y era inevitable porque la convocatoria electoral te iba a generar distorsiones, pero en términos de cierre de expedientes, es decir, de resolución material de temas concretos, tenemos un cierre de expedientes muy relevante. Era realmente la última presidencia que iba a poder hacer cosas, porque ya está todo el mundo mirando a las próximas elecciones. Y ostras, hemos cerrado el pacto migratorio, que era súper difícil. Podemos ser más o menos críticos, pero se ha cerrado. El pacto energético, que era súper complicado, mediando entre Francia y Alemania con mixes energéticos diferentes. Y esto solo por citar dos cuestiones concretas que eran enormemente complicadas y que se pudo sacar durante nuestra presidencia. Por lo tanto, yo creo que, aun con dificultades, el resultado material, el trabajo por debajo de los políticos en términos de lo que han hecho las secretarías de Estado, los ministerios, etcétera, no tanto políticos, sino en términos más de resultados materiales, yo creo que la presidencia es un balance bastante digno. A nivel nacional, estas elecciones europeas, quizá el que más se juegue es Podemos, porque si no consigue representación, y más Irene Montero se presenta como cabeza de lista, podría ser la muerte de Podemos, que se convierta en un Ciudadanos. No sé qué opinas al respecto. Sí, a ver, Podemos necesita más o menos con 61 eurodiputados pues unos 200.000, 250.000 votos, más o menos para conseguir representación. Yo creo que Irene Montero lo puede lograr. Es decir, yo creo que ella, siendo alguien que polariza mucho, pues tiene sus detractores, sin lugar a dudas, pero tiene también sus fans acérrimos. Y yo creo que podría estar cerca de sacarlo. Tampoco creo que pueda sacar mucho más de un eurodiputado, pero sí que es verdad que Podemos ya está en una situación muy complicada. Es decir, Podemos orgánicamente no existe, Podemos en los territorios ha desaparecido, acaba de perder a Lilith Bestringe, luego ha pasado de 5 a 4 diputados en el Congreso. Yo creo que Podemos ya está en una situación muy compleja en la que su espacio político pues cada vez se ha achicado más por elementos externos, pero sobre todo por decisiones internas.
Hablando de Podemos, en tu libro del Príncipe Moderno, afirmas que, bueno, cuando hablas de la consolidación de los nuevos partidos, citas su caso como un partido donde tiene un poder limitado, porque allí donde suelen tener mejores resultados, un ejemplo, por ejemplo, Valencia, Compromís, mandan las confluencias. Ahora que está Sumar, ¿se va a encontrar el mismo problema? Sí, efectivamente aquí hay un reto, porque Sumar realmente es una plataforma confederal de las confluencias de Podemos contra Podemos. Es decir, realmente lo que tú tienes es los comunes, Compromís, más Madrid, que es una escisión, Izquierda Unida con más penetración, Partido Comunista de España más en el sur, que se desgajan de Podemos y se reagrupan detrás de Sumar, dejando a Podemos como un elemento alieno, como un elemento aislado, ¿no? Y ahora Sumar se tiene que conformar como partido y yo creo que no va a tener mucha más salida que conformar también una plataforma de carácter confederal, con cada territorio teniendo mando en plaza, con dobles militancias, que no compitan entre sí. Es decir, ¿qué sentido tiene que Sumar se presente a las elecciones a la Comunidad Valenciana? O que lo haga en Barcelona, o que lo haga en Madrid. Pues no tiene mucho sentido, porque compites contra tus aliados, ¿no? Entonces tendrá que conformarse como un partido que a lo mejor se tiene que imitar un poco la estructura de Compromís, que sea capaz de aglutinar esas diferentes sensibilidades territoriales en algo, en un artefacto que se presente a las generales, pero que luego en cada territorio lo haga con una estructura distinta. Bueno, pero también puede ser como un intento de implantar su marca, porque si no siempre se va a encontrar el mismo problema. Si lo hace, lo hará a riesgo de que las confluencias territoriales se extindan. Es decir, si Sumar intenta implantar su marca en la Comunidad de Madrid, más Madrid, ¿qué es lo que va a hacer? Salirse. Es decir, o sea, tú estás colocando tu marca contra mi marca. No. Tu marca se integra, si caso, dentro de mi marca. Entonces las próximas elecciones serán más Madrid-Sumar. Y ahí, en las elecciones a la Comunidad de Madrid, te meteré algún candidato si quieres. Pero nada de que tú construyas tu propia organización contra la mía. Porque si no, esto lo que hará es que el acuerdo salte por los aires. Porque entonces Más Madrid dirá, bueno, pues entonces competimos separados. Porque al final yo tengo estructura, tengo organización, tengo cuadros, tengo concejales, tú no tienes nada. Tú tienes a Yolanda Díaz y una marca. Y el gobierno, porque si, desde luego, si no existiera el gobierno, Sumar no podría conformarse, es decir, estaríamos en un escenario distinto. Pero gracias al Sumar y a que mantenga el gobierno, pues puede intentar conformar ese partido. Será una discusión que viviremos durante los próximos meses, ya veremos eso cómo se articula. Y volviendo a la Unión Europea, ¿crees que, o sea, como estaba planificado la Unión Europea en tema institucional, merece una cierta simplificación, incluso más democrático, que a los miembros del Consejo Europeo se puedan votar, de la Comisión, perdón, o incluso una cierta pedagogía a la población para que participe más en estas elecciones? Bueno, a ver, son dos cosas separadas, ¿no? Una, ¿merecería la pena más simplificación? Pues bueno, por supuesto que sí. ¿Es posible más simplificación? Probablemente ahora mismo no, porque requeriría una reforma de los tratados, del Tratado de Lisboa, y ahora mismo no hay mayorías. Es decir, si tú abres la reforma de los tratados que requiere unanimidad, con partidos de extrema derecha gobernando en Europa, yo creo que es muy complicado. O sea que, puestos a pedir, por supuesto, ojalá hubiera más simplificación y más democracia directa y esto funcionara mejor. Pero bueno, a lo mejor eso conecta con la segunda parte de tu pregunta, que se hace falta más pedagogía, sí, y explicarle a la gente que la Unión Europea es un artefacto muy complejo. Es que estamos poniendo de acuerdo a 450 millones de personas de manera no violenta en un proceso de integración sin precedentes en la historia. Y ostras, gestionar eso es muy difícil. Y eso supone que tenemos un montón de instituciones que cada cual tiene su función y se contrapesan entre sí, etcétera. Por lo tanto, todo lo que sea hacer pedagogía y dar mejor información, estupendo. Pero hay que entender que la Unión Europea es un artefacto súper complejo. Y esto, la gente a veces pues espera que eso sea como un gobierno nacional, pero no lo es. Es decir, la Unión Europea se parece más a gobernar Suiza que a gobernar España. Y eso también se tiene que entender así. Ya para ir terminando, en el caso de Renew, donde está Ciudadanos, ¿vale? Que actualmente en Europa tiene siete miembros, ¿crees que Ciudadanos podría repetir, si va por separado, repetir representación? Lo digo porque es verdad que en estas autonómicas han perdido bastantes votos, pero es verdad que al ser un sistema que es
una única circunscripción, como es el caso que comentas de Irene Montero, cerca de 200.000 votos. ¿Crees que podría llegar a tener representación o que su única vía para ser representado es un pacto con el PP donde Adrián Vázquez pueda estar entre los primeros puestos? Si pacta con el PP están muertos. Es decir, yo creo que eso no hay ninguna duda. Sí, pueden conseguir que les dejen un huequito, pero yo si fuera el PP no se lo dejaría. Es decir, yo si fuera el PP no llegaría a ningún acuerdo con ellos. ¿Para qué? Es decir, prefiero triturarte mediante las elecciones que el dejarte hueco y mantenerte con respiración asistida. Si ellos van por separado, Adrián Vázquez, aunque yo creo que hace un buen trabajo en Europa, es decir, él intenta visibilizar su trabajo, manda señales a sus votantes, es decir, él lo intenta. Claro, la visibilidad que tiene es muy reducida, porque todo el mundo descuenta que la marca Ciudadanos está muerta. Entonces, todo lo que puede aspirar efectivamente es a tener un diputado. ¿Cómo? Pues a lo mejor tendría que dar un golpe de timón. ¿Y ese golpe de timón en qué consiste? En que Adrián Vázquez fuera el segundo y consiguieran un fichaje estrella de primero. Es decir, si tú consiguieras un fichaje estrella de un primero que fuera muy popular, que tuviera pegada en medios y que recordara que esto es distinto, le cambiaras el nombre y fueras ahí a las elecciones, pues ahí yo creo que tendrías alguna oportunidad más. Y esto ya sé que es frustrante, pero es que ahora mismo la marca Ciudadanos todo el mundo asume que no existe. Rivera o Arrimadas podría ser el fichaje. En absoluto. Todavía están más quemados. Es decir, tendría que ser Risto Mejide. Estoy pensando en un fichaje de esas características, o sea, estoy pensando en alguien que sea mediático, conocido, desacomplejado, que se maneje bien, que tenga presencia aquí, porque un eurodiputado no pega en el debate público español, no entra. Necesitas a alguien que sí tenga pegada aquí, ¿no? Y eso requiere pues buscar perfiles distintos. Vale, y la última pregunta que te quiero hacer, hablando sobre Vox, ¿cómo ves la situación actual de Vox y el futuro un poco a corto medio plazo sobre lo que ha pasado en las Islas Baleares con la expulsión de unos cuantos miembros? Pues a ver, todos los partidos nuevos tienen siempre problemas, escisiones, rupturas internas, porque son organizaciones poco cocidas en términos de su funcionamiento interno, es decir, no tienen procedimientos para regular los desacuerdos, y además son partidos que normalmente se forman muy de aluvión, es decir, cualquiera puede entrar en las listas del partido, es muy complicado que haya una sintonía entre el centro y la periferia, por eso normalmente se rompen por los territorios, y encima cuando son partidos como el caso de Vox muy autoritarios en su funcionamiento interno, es decir, quiero controlar de manera directa, pues todavía generan más chispas y más riesgo de escisión. Lo digo porque hablamos de las Islas Baleares, donde ya había un diputado que ya se había salido antes del grupo, o sea, ya había uno, pero por ejemplo en la región de Murcia, en la legislatura anterior, Vox ya se había roto en la Asamblea de Murcia. De hecho, López Miras aguanta el gobierno porque compra algunos de esos tránsfugas que habían estado en Vox y que luego se salen, ¿no? Bueno, esas rupturas son lógicas. Lo que ocurre en el caso de Vox es que hay varios elementos que se solapan. El primer elemento que se solapa es que pinchan expectativas, ¿vale? Vox esperaba entrar en el gobierno de España, Vox esperaba tener mejores resultados y ahora es un partido en retroceso. Cuando el viento te va de cara, cuando no tienes el viento de cola, esas rupturas internas son más probables. Eso es parte de lo que estamos viendo ahora. Segundo, hay un claro malestar en el encapsulamiento o en el encastillamiento de la dirección nacional, con la salida de miembros destacados como Espinosa de los Monteros u otros, que demuestran que efectivamente hay gente que no se siente a gusto con el partido, incluso podría retarlo desde fuera. Ya veremos si finalmente hay una escisión a nivel nacional más grande o no. Pero claro, eso se solapa con que Vox sabe, sobre todo en los territorios, que es fundamental para la gobernabilidad, y esto pasa en Baleares. Entonces, ¿esto qué es lo que te permite? Pues una cosa evidente, no es lo mismo romperse desde la oposición que romperse sabiendo que tú vas a condicionar el gobierno y puedes conseguir rentas para ti personalmente. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en Baleares. Los de la dirección nacional han sido expulsados por los de la dirección autonómica, que son los que conservan el grupo. ¿Por qué hacen esto? Porque saben que teniendo el grupo tienen los recursos y ahora pueden pactar con el PP que les pidan que entren en el gobierno. Pero al mismo tiempo los de Vox siguen controlando el Ayuntamiento de Palma y siguen controlando el Consell de Mallorca. Y esto genera de nuevo también distorsiones. Por lo tanto, cuanta más sensación haya de escisión y de que muchos de estos cargos buscan su propia supervivencia personal, más probable es que haya una cascada y más probable es que se produzcan más deserciones. Si Vox no es capaz de cortar esto, pues yo creo que lo que veremos es que su marca se sigue debilitando. Y esto hasta cierto punto confirma una cosa, ¿no? Que es que el PP está acertando.
El PP está acertando en ser duro. El PP está acertando en copiar parte del discurso de Vox, porque sabe que con esto está triturando a Vox, está robándole casi el 20% de su electorado y puede aspirar a machacarlos. Y si los machaca, esto les acercará más a poder sumar una mayoría en solitario. Pablo Simón, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que vaya bien. Hasta la próxima. Hasta luego.